La parte de los lípidos en la primera parte de esta última parte del segundo parcial es lípido derivado, y en el examen final está lo que es lípido saponificable y no saponificable. Entonces, para que quede un poquito mejor claro y no repitamos de entrada lo que son las propiedades y todo, lo vamos a hacer los dos temas en uno solo. ¿Les parece? De esa forma ya tenemos ya tiempo ya para que la próxima clase revisemos todas las tareas uno por uno con calma. Ya den su examen, revisemos en teoría y demos examen en la parte práctica. Y tenemos ya una clase adelantada con respecto a la parte final. ¿Está claro eso? Ya, chicos, a ver. ¿O quieren que solo avancemos lo del examen, de este examen de acá que viene? A ver, les explico. Todo son 130 diapositivas, todo. Lo que es este tema que falta y el primer tema del examen final. O sea, que se clasifica los lípidos está clasificado en saponificable, no saponificable y derivado de lípido. Entonces lo que podríamos hacer, o avanzamos todos juntos y nos libramos ya de esto y del primer examen del final, porque para el final también son varios temas. Si acabamos un poco más antes, también ustedes están más antes para que se vayan los que van a viajar. Eso les conviene obviamente a la gente que va a viajar. Los que no van a viajar no, digamos, ¿no? Pero sí van a quedar los temas libres para sus exámenes finales con una semana antes, con respecto a la parte teórica. La parte práctica, en la parte práctica, primero concentremos en la teórica. ¿Qué opinan? ¿Avanzamos todos juntos o solo avanzamos lo que corresponde a la parte final? Todo completo son 130 diapositivas y solamente lo que corresponde a lípido derivado, que sería de aquí, son 80, 90 casos, 9, 10, 11, 30 diapositivas. Hablen, chicos, sin miedo, opinen. Sí. Atrás, ¿qué opinan, chicos? Meta. Así no repetimos las propiedades ni nada. Ya no se olviden, va a haber una tarea que le voy a dar. Esa tarea va a ser con respecto a esta parte de acá, que les explico al final, y solo se las voy a recibir. Esa vamos a la voy a tener guardadita, y el día que corrija el cuaderno, ya, todo así, todo calladito, todo lindo, ¿no ven? Yo voy a anotar 5 puntos a los que han venido hoy día acá, tengan la lista, y le voy a pasar, y lo vamos a colocar en uno de sus 3 exámenes en la que tienen nota más baja. ¿Está claro? Obviamente que esa nota va a ser en sistema. La nota que tenga en planilla va a ser la nota que usted tiene normal. ¿Está claro eso? Ya. Empecemos, chicos, entonces ya. No caso, doutor, é só o que vai cair em exame é o slide 90, a partir do 90 da página? Sí, 80. el examen va a ser a partir de, ¿cómo se llama? De la diapositiva 88 para el examen, para el segundo parcial. Lípido derivado. ¿Sí? E la classe que é todos os... Y la clase que lo otro antes es para el segundo, para el examen final. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya. ¿Está bien, hermano? Ahora. Ya, empezamos, chicos. Los lípidos están ampliamente distribuidos en los animales y vegetales y comprenden un número heterogéneo de sustancias que poseen características comunes. Ya, el ser poco o nada solubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Esta propiedad se explica por la escasa polaridad de sus moléculas. Los lípidos no forman estructuras polímeras macromoleculares y su masa no alcanza valores muy elevados. Aunque químicamente son heterogéneos, todos ya presentan un
denominador en común, que es la totalidad o al menos una parte significativa de su molécula es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto apolar. Su importancia biológica ya son, como digo, componentes de los seres vivos y constituyen parte fundamental de las membranas celulares. En animales forman el principal material de reserva energética, que es una de sus principales funciones, después de los azúcares, ¿verdad? Los lípidos son importantes fuentes de energía por su alto contenido calórico y vehiculizan las vitaminas liposolubles y aportan compuestos indispensables como ser los ácidos grasos esenciales que el organismo no puede fabricar, ¿ya? Y se relacionan como ser con las hormonas, con las vitaminas A, D y K y ácidos biliares, que en bioquímica 2 ustedes van a ver que las vitaminas se clasifican, o hay dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles, ¿ya? Entonces, ¿qué son los lípidos? Son un conjunto de moléculas orgánicas, ¿ya? La mayoría de estas moléculas están compuestas por ¿qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y a veces también pueden estar compuestas de fósforo, azufre, nitrógeno. Les voy a pasar la diapositiva, chicos, porque es harto, ¿ya? ¿Qué más? Saponificación es la formación de jabón a partir de lípidos saponificables mediante una reacción química, ¿ya? Y consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica donde hay hidróxido de sodio, ¿ya? Los lípidos derivados de ácidos grasos dan lugar a sales alcalinas como son los jabones y alcohol que son fácilmente extraídos en un medio acuoso. Los acilgliceroles cuando reaccionan con bases producen jabón por saponificación y no todos los lípidos presentes en una muestra biológica dan lugar a esta reacción y se distinguen por tanto dos tipos de lípidos, lo que decimos saponificables y no saponificables. Los primeros contienen ácidos grasos unidos a otro componente y generalmente son del tipo éster. En cambio, los no saponificables no contienen ácidos grasos, aunque también contienen algunos derivados importantes de este. Y ahí vemos un esquema de la clasificación ya. Saponificables en simples y compuestos, no saponificables y derivados. En las moléculas ya de casi todos los lípidos se encuentran ácidos orgánicos monocarboxílicos denominados genéricamente ácido graso. ¿Y qué es un ácido graso? Son monocarboxílicos de cadena lineal. La cantidad de estos compuestos al estado libre es muy pequeña y casi todos están combinados formando lípidos simples o complejos. En la naturaleza se hay ácido graso cíclico en lípidos de algunos microorganismos y semillas. En las células, en las ceras se han encontrado ácidos grasos de cadena ramificada. Entonces, estos se clasifican en dos: saturados y no saturados o insaturados. Todas las clasificaciones entran al examen. Estos ácidos grasos pueden ser saturados y presentan solamente enlaces simples o insaturados que estos presentan doble enlace, una característica y diferencia entre ambos. Estos ácidos grasos saturados, ya en los ácidos grasos saturados, la cadena alifática es un alcano, es decir, solo tiene enlaces simples entre los carbonos, ya. En este caso la molécula es una molécula recta lineal, la gráfica, lo que permite a la formación de esta estructura ordenada de moléculas que están unidas por interacciones hidrofóbicas. Esto se hace que los ácidos grasos saturados tengan un punto de fusión relativamente alto. Estos se encuentran en la carne, en la leche, en los embutidos, ¿ya? Son sólidos a temperatura ambiente. Ustedes han visto cuando fritan en el sartén una chuleta nueva, está bien gordita, pasa de fritar, usted se olvida de lavar, le da flojera. ¿Qué pasa con el sartén más tarde, a las 6 de la tarde? ¿Cómo se vuelve ese aceite caliente que estaba? Parece manteca dura, ¿no? A eso se refiere. Clasificación de los ácidos insaturados, ya. En estos insaturados existe, como decía, doble enlace cuando se van a comunicar los carbonos y tienen solo un enlace doble y se van a llamar
monoinsaturado y contiene varios enlaces dobles poliinsaturados. Estos ácidos grasos insaturados naturales tienen conformaciones en los enlaces dobles, lo que produce una torsión en la molécula, ya como está aquí en la figura representada. Esta torsión impide la formación de estructuras ordenadas, lo que implica un punto de fusión más bajo que el de los saturados. Dentro de esto existen pues lo que son las grasas buenas y malas, como habíamos visto anteriormente, ¿no ven? Como ustedes ya pusieron, no me acuerdo todavía, no, aterosclerosis, ¿no? ¿No pusieron el tema 2? No, Mañana. ¿Ningún de los grupos? Ya. Dentro de lo que son el perfil lipídico, las grasas, existen las grasas buenas y grasas malas. Ya está el colesterol total, el colesterol HDL, el LDL, y tiene que haber siempre en nuestro organismo, tiene que estar elevado altas las proteínas de alta densidad, las HDL. ¿Por qué? Porque esto, si es lo contrario, favorece problemas cardíacos. Mientras más grasa, más problemas cardíacos, más problemas de presión arterial, más predisposición a diabetes, que es uno de los factores principales. Entonces, la grasa buena, ¿dónde la vamos a encontrar? Nueces, semillas de girasol, ya aceite de linaza, pescados, aceite de maíz, aceite de soya. ¿Qué propiedades tienen? Propiedades físicas, solubilidad. Son moléculas bipolares o antipáticas. La cabeza de la molécula es polar o iónica y por tanto hidrófila, ya contrae o atrae a las moléculas de agua. La cadena es apolar o hidrófoba, o sea que va a repeler el agua. Esta solubilidad de estos ácidos grasos va a disminuir a medida que la longitud de la cadena crece. Entonces, aquellos en las que haya más de 6 carbonos son prácticamente insolubles en agua y solventes orgánicos, pues prevalece la larga cadena hidrófoba sobre el cuerpo carboxilo hidrógeno. Otra propiedad es la oxidación. La oxidación de esto es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica. Se obtiene mediante esto el ATP por parte de los organismos aeróbicos. Y estos ácidos grasos fundamentalmente ya se van a clasificar en dos, esenciales y no esenciales. Y ahí lo vemos al omega 3, omega 6, omega 9. Fuentes de estos ácidos que vamos a tener, tenemos el ácido gamma linoleico omega 6, en los omega 3 tenemos el ácido eicosanopentanoico, ¿ya? ¿Dónde van a estar la mayoría de estos? Van a estar en pescado azul, perdón, ya, aceite de pescado, va a estar en las nueces, está también en lo que es el aceite de oliva, pero el aceite de oliva sin calentar, ya al calentarlo pierde su propiedad. Está también lo que es el omega 3 y omega 6, ya. En el omega 6 lo encontramos en el ácido linoleico y el ácido araquirónico, y el 3 en el alfa linoleico. Ahí tenemos pues, aceite de girasol, de maíz, ya, de prímula. El aceite de prímula es utilizado, les comento, para cuando hay pacientes con poliquitosis ovárica, les dan lo que es sus comprimidos, sus tabletas diarias, ya, incluido más aceite de prímula. El omega 3 lo encontramos en atún, en nueces, en salmón, en sardinas. Beneficios de los ácidos grasos esenciales: previenen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, reducen la presión arterial, reducen la inflamación, mejoran los procesos de cicatrización en las heridas, mantienen la piel saludable, contribuyen a una mejor oxigenación, permite una mejor absorción de las vitaminas liposolubles, mejora la función cardiovascular y refuerza también el sistema inmunológico. Lípidos simples son aquellas cuya composición participa el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Su estructura está formada por un alcohol y uno o varios ácidos grasos. Aquí tenemos el acilglicérido, ya. Son lípidos saponificables formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o glicerolípidos o acilgliceroles.
Aquí tenemos el ejemplo de su estructura química, no entra en el examen, pero igual la tenemos para verlas. Acilgliceroles, ¿ya? Son ésteres de ácidos grasos con glicerol formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Entonces, en cuestiones de preguntas de examen, cuando tengan un concepto, chicos, ustedes tienen que acordarse el tipo de reacción, el tipo de enlace, el tipo de composición. Eso entra allá, porque no se puede colocar cosas grandes en la plataforma, mucho menos imágenes no entran. ¿Qué más? A ver, una molécula de glicerol, también llamada glicerina, puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácido graso, puesto que tienen 3 grupos de hidroxilo. Las cadenas carbonadas de los ácidos que reaccionan con el glicerol pueden ser saturadas o insaturadas. Si son saturadas, no hay ningún doble enlace carbono-carbono y se dice que está saturada porque la cadena posee todos los átomos de hidrógeno que puedan llegar a acomodarse. ¿Cuáles son las funciones de estos acilgliceroles? Actúan como combustibles energéticos, son moléculas muy reducidas que al oxidarse totalmente liberan mucha energía, 9 kilocalorías por cada gramo, y también funcionan como reserva energética, acumulando mucha energía en poco peso. Tipo de acilgliceroles. Estos van a ser monoacilgliceroles, que es uno solo, di y tri, que ya saben que es 2 y 3, ¿no? ¿Ya? Esto va a ser según el número de ácidos grasos que unen a la molécula de glicerina. Cuando son los monoacilgliceroles, solo existe un ácido graso unido a la molécula de glicerina y son los precursores de las siguientes, que van a formar de A2 y de A3. Esta molécula de glicerina está unida a 2 ácidos grasos y son los precursores de las siguientes, una debido a la otra. Con respecto a los monoacilgliceroles, son comúnmente añadidos a los productos comerciales de alimentos en pequeñas cantidades, actúan como emulsionantes, ayudando a mezclar los ingredientes insolubles que de otro modo no se puede mezclar. Ya, ejemplo, la monolaurina, comúnmente utilizada en la cosmética e industria alimenticia. La fuente natural de extracción puede ser tanto de animal como de vegetal. En la parte animal va a ser derivado de vacuno y porcino, ¿ya? Y en la parte vegetal dice, también pueden ser obtenidos de forma sintética. A menudo se encuentran en productos en que panadería, bebidas, en helados, en los chicles, en la margarina, en la mantequilla. Cuando se utiliza en productos de panadería, los monoglicéridos mejoran el volumen del pan y dan una textura suave y miga blanda. Es por eso que algunos panes lo han visto que son medio esponjositos, ¿no ven? Veamos ahora los diacilgliceroles. El diacilglicerol es una molécula de espacio intracelular que actúa como mediador de comunicación celular. Como su nombre indica, se produce a partir de una molécula de glicerol con 2 ácidos grasos y se encuentra en cantidades muy reducidas en el cuerpo humano y participa en el metabolismo de lípidos que lo contienen. La estructura química de este. Triacilgliceroles son los lípidos de reserva energética. Estos se encuentran en el tejido adiposo y representan un porcentaje importante del peso corporal. Entonces, esas lonjitas que tenemos ya se ven a cuál pertenecen, ¿no? Estos van a constituir una forma de almacenamiento de energía en las células animales y vegetales y se pueden almacenar en grandes cantidades en espacios reducidos sin alterar la membrana celular. Por eso resulta una forma de reserva energética más eficaz que la de los glúcidos, que de los azúcares. Aquí tenemos la representación química de ese triacilglicerol. Nos dice que está formado por moléculas de glicerol, ya que tiene estratificado sus 3 hidróxidos por 3 ácidos grasos. ¿Qué propiedades van a tener estos acá? Solubilidad, su densidad es inferior a la del agua, en el cual los triacilgliceroles son insolubles, ¿ya? Son solubles al éter, al alcohol caliente. Los mono y los diacilgliceroles moleculares, polares, gracias a su grupo hidróxilo libre, tienen un poder emulsionante. Las grasas a temperatura ambiente
pueden ser, ya sean estos aceites, ya sean sebo o sean manteca. En los aceites, cuando el acilglicerio presenta como mínimo un ácido graso insaturado, ya su estado es líquido, todo el mundo conoce el aceite, ya aceite de oliva por ejemplo. Los sebos, cuando todos los ácidos grasos son saturados, el acilglicerio es sólido a temperatura ambiente. Es el ejemplo de las grasas que conocemos, las grasas hidrofriadas. La manteca, cuando el acilglicerio es semisólido, ya estos ácidos grasos son de cadena corta, como la grasa de cerdo. Esta es la grasa para que se den cuenta, como cuando usted va y compra manteca para hacer su pan. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar, vámonos a ver aquí. Lo que están formados. En el intestino delgado permite la absorción de los lípidos de la dieta, ¿ya? En el hígado se van a almacenar temporalmente antes de que sus ácidos grasos se degraden. Esto nos lleva a, después con el tiempo, a tener problemas de hígado graso o ketosis hepática. El tejido adiposo va a funcionar como un almacén a largo plazo de energía cuando no estemos alimentándonos. Y en los mamíferos, la glándula mamaria es el cuarto sitio importante para la síntesis de los triacilgliceroles. Ellos están sintetizados por ácidos grasos y son tres grupos: hidróxido de glicerol o dihidroxiacetona fosfato. La lipasa pancreática hidroliza ya a los triacilgliceroles en posición 1 y 3, formándose especialmente el 1,2 diacilglicerol y el 2-acilglicerol y las sales de sodio y potasio de los ácidos grasos. Cuando la glicerina reacciona con tres ácidos grasos para dar lugar a un triacilglicerio, se liberan tres moléculas de agua. Por cada reacción que hay, se libera sí o sí una molécula de agua. Esta reacción de esterificación es reversible en determinadas condiciones. Es decir, los triacilglicéridos pueden sufrir hidrólisis cuando reaccionan con el agua para rendir de nuevo la glicerina, y los ácidos grasos libres, tal y como sucede durante la digestión de la grasa en el intestino delgado. En el hígado, los triacilgliceroles se pueden unir con proteínas y secretarse a la circulación como lipoproteínas para que se redistribuyan en todos los tejidos. Los productos de la digestión de los lípidos que son absorbidos por la mucosa intestinal son transformados en triacilgliceroles y empacados en partículas de lipoproteínas llamadas kilomicrones, o bien en lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL en el hígado. Estas partículas se liberan al torrente sanguíneo vía el sistema linfático para llegar a todos los tejidos. Con respecto a la obesidad, los triacilgliceroles se almacenan como gotas en el citoplasma de los adipocitos, pero no de manera permanente. Cuando el almacenamiento ya es excesivo en el tejido adiposo, se establece lo que conocemos como obesidad. Con respecto al hígado graso, se produce un estrés metabólico cuando la capacidad de secretar lipoproteínas ya de muy baja densidad, que ahora son los VLDL, se manifiesta en condiciones graves de intoxicación, como ser por consumo de alcohol ya y una dieta hipoproteica. Son factores de alto riesgo para desarrollar la enfermedad hepática grasa no alcohólica, obesidad, diabetes, dislipidemia y el síndrome metabólico. Nos toca ver la cera. Las ceras biológicas son ésteres de los ácidos grasos de cadena larga. Estos pueden poseer hasta 14 o más ya carbono con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, una cadena larga. Son moléculas que se obtienen por esterificación, reacción química entre ácido carboxílico y un alcohol. Se ha utilizado tradicionalmente para hacer las famosas velas que ustedes conocen, para alumbrado de la calidad, ya, para encerar maderas, papeles, telas, cuero
y como conservante e impermeabilizante. Aquí podemos ver la estructura de esta seda, ¿ya? Donde hay un monoalcohol de cadena larga con su enlace de éster y su ácido palmítico, que es su estructura química. Eso eran los lípidos simples. Ahora vienen los lípidos complejos. Estos lípidos complejos se van a clasificar en tres: fosfolípidos, glicolípidos y lipoproteínas. Ya se van dando cuenta más o menos la composición de esto, ¿no? Va a ser un ácido graso más un fósforo o cualquier otro elemento, ya, un ácido graso más un contenido de glucosa y proteína más ácido graso. Veamos a ver. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares y están compuestos por una molécula de alcohol, ya sea de glicerol o de efingosina, a la que se unen dos ácidos grasos, ¿ya? Y un grupo fosfato ácido fosfórico. Estos son lípidos saponificables que también se denominan fosfoglicéridos y son los principales componentes de las membranas biológicas. Estos fosfolípidos se van a subdividir en glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos cuando el alcohol en su posición es glicerol, y esfingofosfolípidos cuando el alcohol es un esfingosina. Veamos los primeros. Glicerofosfolípidos son los fosfolípidos más abundantes y se encuentran en las membranas celulares. Existen cantidades muy pequeñas en la grasa de depósito, además de ser el soporte estructural de las membranas celulares. Son una fuente de compuestos fisiológicamente activos como el ácido araquidonato. Este ácido graso puede ser liberado cuando se lo requiere para la síntesis de eucosanoides. Estos derivan de ácidos fosfatídicos, que son compuestos formados por una molécula de glicerol con dos de sus hidróxidos esterificados por ácido graso y el tercer por un ácido fosfórico. Los ácidos fosfatídicos se producen en el organismo como intermediarios en la síntesis de triacilgliceroles y glicerofosfolípidos, pero no se llega a acumular. Generalmente los grupos hidroxilo libres en el resto del fosfato es esterificado por otros componentes. De acuerdo con la naturaleza de estas, resultan distintos los glicerofosfolípidos. Cuando se agrega colina, un aminoalcohol, se tiene la fosfatidilcolina, también denominada leticina. Ahí lo vemos la estructura química de esto, mencionado anteriormente. Nos toca con la siguiente, la esfingofosfolípido. El más abundante es la esfingomielina, constituida por un alcohol llamado esfingo o esfingosina, ¿ya? Hay también un ácido graso, el ácido fosfórico y la colina. Esta esfingosina tiene 18 átomos de carbono. El carbono 1 posee una función de alcohol, el carbono 2 una función de amina, el tercer carbono es un alcohol secundario entre 4 y 5 y tiene una doble ligadura. El resto de estos es una cadena hidrocarbonada saturada. A diferencia de los compuestos hasta aquí que hemos visto, en los cuales los ácidos grasos están unidos por funciones éster, el ácido graso se fija a la amina del carbono 2 de la esfingosina y se genera una función amida. Esta estructura básica formada por esfingosina y ácido graso en unión amídica se denomina ceramida. El ácido fosfórico esterifica el ion hidroxilo del carbono 1 de la esfingosina y la colina se une al fosfato con una fosfatidilcolina. ¿Cuáles son las funciones de estos fosfolípidos? La primera va a ser que es un componente estructural de la membrana celular, ¿ya? Tiene un carácter anfipático, le permite su autoasociación a través de las interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso de cadena larga de las moléculas, de tal forma que las cabezas polares se proyecten hacia afuera, hacia el agua, donde puede interaccionar con las moléculas proteicas, y la cola polar se va a proyectar al interior de la bicapa lipídica.
También va a ser componente del surfactante pulmonar. ¿Ya? El funcionamiento del pulmón ya requiere el aporte constante de un fosfolípido poco común denominado dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Ya? Este fosfolípido tensoactivo es producido por las células epiteliales tipo 2 e impide la telectasia al final de la fase de la infiltración. Entonces, ¿cuáles son las dos principales funciones de los fosfolípidos? Pregunta de examen. Componente estructural de la membrana celular y componente del surfactante pulmonar. También tiene como componente detergente la bilis. Estos fosfolípidos, ya sobre todo la fosfatidilcolina de la bilis, solubilizan el colesterol. Ya hay una disminución en la producción de fosfolípidos y de su secreción a la bilis, y esto provoca la formación de cálculos biliares, colesterol y los pigmentos biliares. También hay la síntesis de sustancias de señalización celular. El fosfatidinol y la fosfatidilcolina van a actuar como donadores de ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas, tromboxano, leucotino y compuestos relacionados. Además, hay tejido rico en fosfolípidos en el cerebro. Por ejemplo, esto representa el 30% del peso seco de este. Los glicolípidos poseen carbohidratos en su molécula, no tienen fosfato, y los más abundantes están en los animales superiores. Son glicoesfingolípidos, de los cuales se consideran dos: los cerebrósidos y los gangliósidos. Veamos el primero. Estos cerebrósidos están compuestos de forma neutra, formados por ceramidas y un monosacárido unido por enlace glucosídico. Frecuentemente el glucósido es la galactosa, y son glucolípidos o glucoesfingolípidos, importantes componentes de la membrana celular, del músculo, ¿ya? Y también de las moléculas del sistema nervioso central y periférico, y forman parte de la vaina de mielina de los nervios y del tejido celular, de la masa encefálica. Los gangliósidos. Estos gangliósidos son glucolípidos, con cabezas polares muy grandes formadas por unidades de oligosacáridos cargados negativamente, y poseen una o más unidades de ácido N-acetil neurámico o ácido ciálico. Los gangliósidos difieren de otros glucoesfingolípidos por poseer este ácido, y están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central, especialmente en las terminaciones nerviosas. Estos gangliósidos constituyen el 6% de la membrana de la materia gris del cerebro humano. Al parecer van a ejercer un papel de marcadores de membrana, por ejemplo, en etapas previas de la acción patógena de las toxinas bacterianas, como ser en el cólera, tétanos, botulismo y difteria. Y es la unión selectiva a gangliósidos de superficies celulares. Si antes de su contacto con la célula se incuba la toxina con el gangliósido específico, se va a bloquear el sitio de la unión de la toxina, y este se va a tornar en forma inocua. Lipoproteínas. Estas lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan las grasas por todo el organismo. Se encuentran en la membrana celular y en las mitocondrias. Estas lipoproteínas son esféricas, son hidrosolubles, están formadas por un núcleo de lípidos apolares, que son el colesterol esterificado y los triglicéridos, y están cubiertos por una capa externa polar, ya formada a su vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. ¿Cuáles son las funciones de estas? Estas lipoproteínas tienen, entre otras funciones, la de la estabilización de las moléculas de lípidos como triglicéridos, fosfolípidos, colesteroles, en un entorno acuoso como en la sangre. Actúan como una especie de detergente y también sirven como indicadores del tipo de lipoproteína de la cual se trata,
Los receptores de estas lipoproteínas ya de la célula pueden así identificar a los diferentes tipos de lipoproteínas y dirigir y controlar su metabolismo. Estas se van a clasificar en la siguiente. Las principales, que son las HDL y las LDL, las que son las grasas buenas y las grasas malas, ¿ya? Estas HDL tienen que ser mayor a 40 en su resultado y las LDL menor a 100 kilomicrones. Estos kilomicrones son grandes cantidades de partículas esféricas que transportan los triglicéridos de la dieta proveniente de la absorción intestinal en la sangre hacia los tejidos. Las apolipoproteínas sirven para aglutinar, juntar y estabilizar las partículas grasas en un entorno acuoso como el de la sangre, ¿ya? Actúan como una especie de detergente. Los receptores de lipoproteína de la célula pueden así identificar a los diferentes tipos de lipoproteínas y dirigir y controlar su metabolismo. Las proteínas de muy baja densidad, las VLDL, también conocidas como VLDL, son lipoproteínas precursoras compuestas. ¿Por quiénes? Por triacilglicéridos y ésteres de colesterol principalmente, ¿ya? Y son sintetizadas en el hígado y a nivel de los capilares de los tejidos hepáticos, como ser el tejido adiposo, la mama, cerebro y las glándulas suprarrenales. Estas son atacadas por enzima lipoproteína lipasa, la cual libera a los triacilglicéridos y los convierte en ácidos grasos libres. Estas VLDL tienen una densidad que varía desde el 0,95 a 1 gramos por ml, tiene alto contenido de triglicéridos, más de la mitad del peso de su molécula, y tiene un bajo contenido de ésteres de colesterol libre, ¿ya? Estos fosfolípidos representan un 18% de. Ahora, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad o grasas malas, son lipoproteínas que van a transportar al colesterol, ¿ya? Son generadas por el hígado gracias a la enzima lipasa que hidroliza los triacilglicéridos de las moléculas VLDL, convirtiéndolas en LDL. Estas son moléculas muy simples, ¿ya? Con un núcleo formado por colesterol y una corteza formada por la aproteína B100. Esta corteza permite su reconocimiento por el receptor LDL en los tejidos periféricos. La función de esta, ¿cuál va a ser? La de transportar colesterol desde el hígado hacia otros tejidos, como los encargados de la síntesis de esteroides, linfocitos, riñón y los propios hepatocitos. Tiene una densidad que varía de 1 a 0,6 gramos de ml, ¿ya? Representan casi la mitad de todo el peso de las moléculas. Tiene un bajo contenido de triglicéridos y colesterol libre, ¿ya? Y los fosfolípidos y la aproteína B100 están en igual proporción. Son altamente insolubles. Veamos ahora las grasas buenas, las HDL. Estas lipoproteínas de alta densidad, que está en inglés y en español, son un tipo de lipoproteínas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo al hígado. Estas son las lipoproteínas más pequeñas y más densas y están compuestas de alta proporción de apolipoproteínas. El hígado sintetiza estas lipoproteínas como esferas vacías y tras recoger el colesterol incrementan su tamaño al circular a través del torrente sanguíneo. Vulgarmente se la conoce como el colesterol bueno, dando una falsa idea de que sus valores altos pueden prevenir por sí solas ciertas enfermedades. Y no es así. Pero lo que se debe hacer es bajar las grasas malas y normalizar los triglicéridos y el colesterol total. Tiene una densidad que varía de 1,06 a 1,21 gramos ml, ¿ya? La constituyen las apoproteínas A, C, D y E, que representan la mitad de su peso de la molécula. Tiene un bajo contenido de triglicéridos y colesterol libre, ¿ya? Y los fosfolípidos lo representan en un 25% del peso de esta molécula.
Ahora sí, veamos lo que nos toca en el segundo parcial, los lípidos derivados. Los lípidos derivados incluyen cualquier lípido que no se clasifique como simple o complejo, o sea, nada de lo que vimos anteriormente, ¿ya? Se obtienen por hidrólisis de grasa, frecuentemente contienen un número par de átomos de carbono, se encuentran tanto en alimentos como vegetales y animales, y también en otras formas complejas como otras sustancias, y se van a clasificar de la siguiente manera: terpenos, esteroides y eucosanoides. Estos son lípidos insaponificables, es decir, que no pueden formar jabones al carecer de ácidos grasos. Son menos abundantes que los lípidos saponificables, pero entre ellos se encuentran algunos que realizan importantes funciones biológicas, como ser las vitaminas u hormonas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas vitaminas liposolubles? ¿Alguien se acuerda o sabe más o menos, aunque no lo haya llevado? Vitamina A, vitamina D, vitamina K, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué son los terpenos? Son compuestos orgánicos, aromáticos y volátiles que están constituidos por la unión de unidades de hidrocarburos de 5 átomos de carbono llamados isopreno, ¿ya? Ahí podemos apreciar la estructura química de esto. También se denominan isoprenoides, ya que químicamente derivan de la polimerización del isopreno, dando lugar a estructuras que puedan ser lineales o cíclicas. La presencia de dobles enlaces de estas sustancias, una coloración característica ya que tienen, son muy abundantes en los vegetales. Estos terpenos vamos a encontrarlos en alimentos verdes, productos de soya, cereales, ya constituyen uno de los grupos más amplios de los fitonutrientes, protegiendo los lípidos, la sangre y demás fluidos corporales del ataque de radicales libres de especies del oxígeno, como oxígeno singlete y radicales hidróxido, peróxido y superóxido. Los terpenos en la planta los encontramos en pineno, linalol, carefteno, mirceno y limoneno. Están presentes, por ejemplo, en esencia de eucalipto, ya en los sabores de clavo, olor, jengibre, ya también en el mentol, alcanfor y los cannabinoides. Los terpenos, también llamados terpenoides o isoprenoides, van a estar en la mayoría de los organismos, pero constituyen el grupo más abundante de los aceites vegetales. De hecho, son los responsables de los aromas y sabores específicos de las plantas. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma. Dentro de los terpenos se clasifica a los carotenoides, que son tetraterpenos y son muy importantes en los mamíferos, especialmente el beta-caroteno, que es precursor de la vitamina A. También las vitaminas liposolubles como ser la D, el colecalciferol y la K son considerados como terpenos. Estos terpenos biológicos constan como mínimo de 2 moléculas de isopreno. Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales, el fitol y la vitamina A, K y la vitamina E. Estos se van a clasificar también y va a ser de acuerdo al número de moléculas de isopreno que contengan. Serán monoterpenos, diterpenos. Estos son los monoterpenos, 2 moléculas de isopreno, van a estar en las plantas superiores, son volátiles, poseen un aroma característico y común, ya, y componen las esencias de múltiples vegetales y se utilizan en la industria cosmética. El limoneno, el mentol y el geranol son ejemplos de estos compuestos. En cambio, los diterpenos contienen 4 moléculas de isopreno. En las plantas son componentes de los pigmentos como el fitol, que forma parte de la clorofila, o de resinas como el pineno de los pinos,
Otros diterpenos son las vitaminas, como ser la vitamina A, la K y la E. Los triterpenos, formados por 6 moléculas de isopreno, entre otros pertenecen a este grupo el escualeno y el lanosterol, y ambos son precursores del colesterol. Tetraterpenos, estos son asociaciones de 8 moléculas de isopreno. Destaca un grupo de pigmentos vegetales que colaboran en la clorofila en la fotosíntesis, la xantofila, que son el color amarillo, los carotenoides, que son el color anaranjado, y el licopeno, que es el color rojo. Los politerpenos resultan de la polimerización de múltiples unidades de isopreno. Ahora veamos un ejemplo con respecto a la vitamina A. ¿Ya? Las funciones, esta es necesaria para el crecimiento de los huesos, es esencial para el crecimiento y mantenimiento de la respiración de las células, de la mucosa, de los epitelios, la piel, visión, cabello, esmalte de los dientes y las uñas. Esta vitamina A ya son fuentes de vitamina A. El betacaroteno proviene de fuentes animales como ser carne, huevo y productos lácteos. ¿Ya? Este betacaroteno es el precursor de la vitamina A y proviene de los vegetales de las hojas verdes, así como de frutas, vegetales y colores intensos. Vitamina K. Entre las fuentes de vitamina K están la col, coliflor, espinacas, vegetales de hojas verdes y cereales. La vitamina E del tocoferol ya lo encontramos en el maíz, nueces, aceitunas, vegetales de hojas verdes, aceites vegetales y germen de trigo. Ahora nos tocan los esteroles. Los esteroles son esteroides con 27 a 29 átomos de carbono. Su estructura química deriva del ciclopentano perinofenolantreno o esterano, que es una molécula de 17 carbonos formado por 3 anillos hexagonales y uno pentagonal. En los esteroles se añade una cadena lateral de 8 más carbonos, ¿ya? Y el carbono 17 y un grupo alcohol, ¿ya? En el carbono 3. Estas sustancias se encuentran con abundancia en los organismos vivos, ya sean estos animales y algunas algas rojas. Son solubles en los disolventes orgánicos y poseen un elevado punto de fusión. La longitud y la estructura de estas cadenas caracteriza cada uno de los esteroles derivados. Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces, por el tipo de grupos funcionales sustituyentes en el anillo y por las posiciones en las que se encuentran. Los más importantes son los esteroles, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. Tipo de esteroles. Estos son derivados del ciclopentano perinofenolantreno que se caracterizan por tener como función orgánica oxigenada el alcohol. El esterol más común en los humanos y animales es el colesterol. Además derivan compuestos de gran interés biológico como ser las hormonas sexuales, las adrenocorticales, ácidos biliares, vitamina D y todas las sustancias que poseen este núcleo reciben el nombre de esteroides. Los hongos y levaduras contienen esteroles del tipo ergosterol que son precursores de la vitamina D. ¿Ya? Los organismos marinos como las estrellas de mar contienen esteroles muy característicos con insaturaciones, por ejemplo, en el carbono 7, que dan lugar al carbono 5 típico de los esteroles terrestres como están en las plantas y animales. Las plantas superiores contienen fitoesterol, que es la realidad de una mezcla de la composición variable de 3 componentes que son campesterol, citosterol y el estigmasterol. Aquí podemos ver la conformación de la estructura base de los lípidos derivados, que es el ciclopentano perinofenolantreno,
que es la formación de fenantreno más ciclopentano que me da este componente. Y por último, el colesterol. Este colesterol posee el ion hidróxido en su carbono 3 en posición beta y una doble ligadura en el carbono 5 y 6. Es la materia prima a partir del cual el organismo sintetiza las hormonas sexuales y los ácidos biliares. Es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del organismo. El organismo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que ayuden a digerir los alimentos. El cuerpo produce todo el colesterol que necesita, ¿ya? Este colesterol también se encuentra en alimentos de origen animal, como ser la yema de los huevos, carne, queso. El colesterol en cual ciertas células animales llega a constituir más del 50% de los lípidos de la membrana y es el más pequeño y menos anfipático de ellos, debido a que la estructura cíclica del colesterol carece de la flexibilidad de las cadenas alifáticas y se cree que su función sea la de mantener la estabilidad de la membrana a pesar del leve aumento de temperatura. Entonces, este colesterol tiene las siguientes funciones. Una función estructural, ya es precursor de la vitamina D, precursor de las hormonas sexuales, precursor de las hormonas, de los corticosteroides y también precursor de las sales biliares. Esto es, chicos, lo que es el tema completo de lípidos. Solamente para este examen de acá es desde la